Bueno, el día de hoy nos reunimos quienes conocimos a Carlos Crucian para rendirle un homenaje a propósito de su reciente muerte. Este es un evento organizado por las personas cercanas a Carlos. Lo que un poco intentamos hacer fue ponernos de acuerdo y determinar que, así soy mejor, gracias, y determinar un poco de manera libre de qué manera queríamos recordarlo. Algunos, en mi caso particular, fuimos amigos de Carlos un buen número de años y lo conocimos y lo estimamos. Por otro lado, además de los recuerdos personales de Carlos Crucian, están también los recuerdos profesionales. Entonces, en este acto hablarán una serie de personas que nos darán, de alguna manera, posibilidad de recordar y honrar la memoria de Carlos. Pues bienvenidos a todos y muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos. Yo me voy a referir a algunas de las muchas contribuciones de Carlos en el campo de la investigación en hidráulica. Dada la variedad de sus contribuciones, pues pedí el apoyo de Moisés, de Víctor Franco, Rosario Iturbe, Adriana Palma, Cristina Verde y José Luis Martínez, a quienes les agradezco su ayuda. Carlos trabajó en innumerables temas a lo largo de su carrera. Enfocaba sus investigaciones con una gran formalidad teórica y enseguida voy a comentar algunas de las contribuciones más importantes desde mi punto de vista. En 1969 publicó uno de los trabajos teórico-experimentales pioneros sobre derrumbes en embalses. Sus resultados muestran cómo la altura de la onda máxima depende del volumen del agua desplazada por el derrumbe, la profundidad del embalse y la velocidad del derrumbe mismo. En el periodo de 1971 a 73, trabajó junto con Fernando González Villarreal en un estudio de planeación regional para el aprovechamiento óptimo de recursos hidráulicos en la cuenca del Lerma. En particular, desarrolló un modelo demográfico para la cuenca del río Lerma que está basado en fuerzas de atracción que dependían de las diversas variables socioeconómicas. Permitía entonces pronosticar la demanda de agua en las distintas subregiones, ya sea para un escenario inercial o para un escenario inducido a través de políticas públicas. Junto con otros modelos que se desarrollaron en esa época, sirvió como base metodológica para la creación del Plan Nacional Hidráulico. Uno de los temas que más le apasionaban era la hidráulica fluvial. Trabajando con José Antonio Massa, propusieron las llamadas ecuaciones de Crucian-Massa para estimar el efecto de resistencia al flujo debido a las formas de fondo en la velocidad media. Esta formulación tuvo una amplia aplicación, sobre todo en Latinoamérica, y aparece en publicaciones como el Manual de Sedimentation Engineering de la SCE. En el mismo campo realizó, junto con el ingeniero Massa, los trabajos Stable Channels in Alluvion y Flow Resistance in Sand Channels. Ambos fueron presentados y publicados en los proceedings del Simposio Internacional de River Mechanics de la IAR en 1973. Por los años 70, desarrolló un modelo para el tránsito de avenidas en cauces y planicies de inundación. El planteamiento del modelo está basado en una versión íntegro-diferencial de las ecuaciones fundamentales, de una gran belleza, que da lugar a un esquema implícito muy robusto. Su primera aplicación fue en la modelación de las inundaciones del Pánuco, que fue calibrada con mediciones en un modelo físico. De los casos más importantes en que se empleó el modelo fue en el análisis de las zonas inundadas en el delta del río Balsas, validado en este caso con observaciones de campo, para diseñar las obras de protección y las dimensiones del cauce de avenidas. Para el flujo en planicie propuso un modelo implícito, modificando el primero que había usado en el Pánuco. Este modelo de tránsito de avenidas en ríos
en el que se manejaba, entre otras cosas, la idea de los ríos pares e impares, que permite transitar avenidas con redes de ríos, conservando la solución en sistemas de ecuaciones tridiagonales para cada uno de los ríos. Este modelo, decía yo, dio lugar al modelo Tuave para redes de drenaje, que se comparó favorablemente con el modelo de Wallingford, vigente en ese entonces en la Gran Bretaña, utilizando información de la cuenca experimental de Derby de los propios ingleses, como se muestra en la tesis de Thelma Carlos en 1981. Este modelo, el modelo Tuave, fue la base para el desarrollo del Plan Maestro de Drenaje y Control de Avenidas para la Ciudad de México, elaborado en 1994. Hay que tomar en cuenta la época en la que Carlos desarrolló esos modelos, ya que solo hasta hace relativamente pocos años se dispone de modelos comerciales comparables, como el propio Wallingford, el SWMM, el modelo danés, etc. Redes de distribución de agua. La solución del problema que se planteó para la Ciudad de México, caso que implica la solución de un sistema de más de 100 ecuaciones no lineales, siguió un curso muy interesante. Primero se vio que el método tradicional iterativo de Cross de plano no era aplicable a una gran red. Se buscaron entonces métodos de optimización para una función objetivo que pretendía minimizar la suma de los cuadrados de los errores en cada nodo. Al utilizar los algoritmos que nos recomendaron en el centro de cálculo, que según ellos resolvían cualquier problema de optimización, se encontró que con el paso de las iteraciones la función disminuía primero rápidamente, pero luego lo hacía lentamente y nunca llegaba a la solución, aunque pasaran varias horas de cálculo. Con Fernando González y Antonio Capella se mejoró el algoritmo, que era básicamente un método de gradiente, ajustando el tamaño del avance en la dirección del gradiente a una magnitud obtenida con el método de Fibonacci. De esta forma se lograba llegar a un valor nulo de la función objetivo con solo unas horas de cálculo. Carlos cambió el enfoque, lo que ahora dicen que cambió el paradigma. Él utilizó un algoritmo recursivo en que las ecuaciones se linealizaban. Se resolvía el problema de las ecuaciones lineales, que tenía una matriz muy porosa, y los valores obtenidos se sustituían en la ecuación no lineal para hacer una nueva iteración. Con este nuevo algoritmo se encontraba la solución en un tiempo 10 veces menor, lo que permite, entre otras cosas, analizar diversas alternativas de manejo de la red y sobre todo simular la evolución de los gastos y las presiones en todos los nodos de la red conforme se modifica la demanda a lo largo del día. Óscar Fuentes, Moisés y el ingeniero Capella han inducido mejoras adicionales al algoritmo y actualmente se emplea también con otras modificaciones en programas comerciales y en el famoso EPANET. Probablemente a Carlos se le conoce sobre todo por los estudios de aguas subterráneas y en particular de modelación de sistemas acuíferos. A pesar de que él consideraba que sus contribuciones así lo prueban, que su campo era la hidráulica en general. Por ejemplo, hizo el estudio preliminar del pronóstico de abatimiento del campo geotérmico de Cerro Prieto, y se destaca particularmente el modelo numérico del acuífero del Valle de México, en el que además de validar los abatimientos del nivel freático estimados con mediciones, pudo reproducirlos en hundimientos registrados. Este modelo se usó ampliamente para definir políticas de extracción de agua en el valle y evaluar sus efectos sobre los abatimientos del nivel y los hundimientos. Una de sus últimas contribuciones fue incluir la respuesta a la recarga artificial y el efecto sobre la arcilla histerética, material cuyo comportamiento es difícil de determinar, ya que si uno le extrae el agua funciona de una manera y si la inyecta se comporta de manera diferente. Pronóstico de avenidas. Alrededor de 1996-97 trabajó en el tema de pronóstico de avenidas en tiempo real con la colaboración de Cristina Verde. Producto de esta asociación,
se plantea un modelo ARMA no lineal con una interpretación física del comportamiento del fenómeno lluvia-escurrimiento. Una de las ventajas del modelo propuesto fue la factibilidad de obtener los parámetros del modelo con técnicas estadísticas de identificación de parámetros. En particular, los parámetros fueron identificados con el filtro de Kalman extendido en su versión discreta, lo que creo que ahora también llaman asimilación de datos. Los resultados de su aplicación para la avenida de marzo de 1944 del río Canchos en Uruguay mostraron la potencialidad del modelo. Los resultados fueron presentados en el International Congress of Computational Methods in Water Resources en 1996 y en el Congreso MAT-HMOD en 2017. En 1996 inició la dirección de tesis de Rosario Iturbe, transporte y dispersión de compuestos orgánicos a través del flujo en medios porosos, en donde se aplicó un modelo de flujo no saturado. Carlos insistió en la realización de experimentos en columnas no saturadas y mediciones con tensiómetros para conocer la relación entre presiones y saturaciones. Se aplicó un modelo de flujo no saturado en estado permanente, considerando los datos experimentales de las columnas empacadas con arcilla-arena, los datos de concentración de los contaminantes y de los coeficientes de absorción, dispersividad y conductividad hidráulica, así como los correspondientes a las saturaciones residual y a los valores de las presiones. En los resultados gráficos se observó que las curvas de avance experimental del contaminante y la calculada con el modelo no saturado se aproximaran en un 80%. Bueno, lo que he comentado es solo una muestra de las contribuciones de Carlos a las investigaciones en hidráulica, a las que yo tuve más acceso, y pues ahí lo dejarían. Solamente quisiera agradecer a los organizadores de este evento la oportunidad de manifestar con estas notas mi admiración por Carlos. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Es mi turno, con mucha emoción y con muchos nervios. Pues yo les quisiera dar, preparé algo, pero quise hacerlo más espontáneo, tratando de recordar lo sencillo que él era en todos los aspectos. Y quisiera resumir los 15 años que estuve trabajando con el doctor, la oportunidad de estar con él. Y puedo resumir que Adriana es una antes y después de Carlos Cruikshank. Fui muy afortunada en poder aprender muy poquito de todo lo que sabía, y mi primera experiencia con él fue llevar la materia de métodos matemáticos, que en mis épocas en la maestría no había más opción que Carlos Cruikshank, y era el pavor de muchos. Tenemos muchas historias, muchos de los que están presentes aquí, y en recurrentes reuniones que tenemos ahora que ya somos grandes, siempre hay una anécdota muy buena sobre la materia con Carlos Cruikshank. Después, al terminar la maestría, el doctor empezó a desarrollar un proyecto sobre la evaluación hidrológica del Valle del Mezquital, y fue como tuve la oportunidad de incorporarme a trabajar con él. Tuvimos varias anécdotas dentro de este proyecto. Fue de los primeros proyectos que se empezaron a hacer sobre el valle en relación a hidrología. De hecho, solamente fue una evaluación, no un modelo numérico. Y la primera parte que empecé a trabajar con él fue la recopilación de la información. Aunque el doctor era muy modesto, y siempre que yo iba toda entusiasmada, oiga, doctor, es que se están empezando a hacer cosas nuevas con esto, él era muy sencillo y decía que era parte del trabajo en el instituto. Entonces, en este proyecto se empezó a trabajar con sistemas de información geográfica. Muchas personas ahora los emplean mucho, pero creo que el doctor fue de las primeras personas en tratar de implementarlos. Trabajamos el IDRISI, el ILWIS, y había mucha talacha que hacer, pero pues siempre él nos tocaba al registrar. Tuvimos una base de datos de todos los pozos encontrados en documentos históricos en el Valle del Mezquital, y teníamos que hacer la transformación de las coordenadas. Entonces a veces era una talacha muy mecánica,
pero el doctor tenía esa visión y esa sensibilidad y esa inteligencia de decir, aquí se equivocó. Esto no está bien. En cosas muy pequeñas sabía encontrarle. Entonces se hizo ese proyecto de la evaluación hidrológica del Valle del Mezquital. Empezamos a hacer modelos tridimensionales de elevación de terreno, y me acuerdo que era muy sencillo porque se desesperaba un poco y me decía, es que yo no le entiendo a sus nubes, tratando de presentarle en 3 dimensiones el modelo digital de elevaciones. Me decía, no le entiendo a las nubes, pero sí sé cómo está el terreno. Como resultado de esta investigación se propuso un caudal y una zona de extracción hace ya 15 años, y en diferentes reportes que he visto actualmente, pues todo el mundo hace la referencia, hacen modelos, hacen cálculos y llegan a lo mismo, al caudal que encontró el doctor, el lugar donde encontró el doctor con una simple evaluación hidrológica. Después decidí hacer mi doctorado con él y empezamos a definir el tema de tesis. Y me puse a hacer un poco de bibliografía ya enfocada a la modelación matemática de acuíferos. Y recuerdo también esta anécdota de llegar y decirle, oiga, doctor, es que usted fue uno de los primeros en hacer uno de los primeros a nivel mundial de hacer un modelo matemático enfocado en acuífero. ¿Sabía usted de esto? Y entonces siempre contestaba a veces con un ¿no? O con una sonrisita como diciendo, pues por supuesto, ¿no? O sea, sé que soy el primero. Y hasta la fecha, ¿no? El primer modelo que se hizo en el Valle de México, pues es el código, el programa que el doctor hizo particularmente para el modelo, para el Valle de México. También buscando bibliografía, preguntándoles a otros colegas sobre el trabajo, siempre pues con las personas con las que platicaban, decían, pues es que el doctor qué fortuna el doctor Krushan, es uno de los mejores geohidrólogos del país. Y ahí viene la China otra vez a decirle al doctor, oiga doctor, ¿qué cree? Que me dijeron que usted es uno de los mejores geohidrólogos del país. Y me dice, no, uno de los mejores, no, soy el mejor. Entonces, yo decía, bien, pero siempre con mucha sencillez, con mucha modestia. Y pues seguimos trabajando con el doctorado, y después se vino otra vez una nueva etapa del desarrollo del modelo matemático del Valle de México, y más o menos al mismo tiempo se hizo el modelo en el río Sonora sobre recarga, donde también ahí se implementaron, y es uno de los primeros modelos que se presentan para representar la recarga y la pérdida por toda la distribución entre canales y recarga que hay en esa zona, y también fue uno de los primeros modelos que desarrollaron. No tuvimos la oportunidad de publicarlo, no tuvimos la oportunidad de presentarlo en algunos congresos, pero pues está el antecedente. Y seguimos trabajando en el modelo. Era una persona muy sencilla. Alguna vez, era lo que les platicaba a su familia, quise hacerle un pastel de cumpleaños y le quise dar la sorpresa, y fui y toqué y le dije, doctor, vamos a hacer un pastel. Y me dijo, no, Adriana, no me gusta. No me gusta ser público, ¿no? Entonces, pues ya me regresé toda desilusionada, pero era así su personalidad. No le gustaba estar muy en público. Trabajó intensamente. 15 días antes de que recibiéramos la noticia, él todavía me mandó un último artículo. Estaba enfermo, estaba muy delicado, pero nunca dejó de trabajar incansablemente. Él estaba con el derecho a no poder seguir trabajando en este artículo, pero lo revisó varias veces hasta que estuviera completo, siempre tratando de cumplir su compromiso con la universidad. Entonces, algo que yo me quedo con él y que siempre me decía, Adriana, de poquito se avanza. Haciendo las cosas solito y con calmita se pueden entender y se puede progresar. Y eso es lo que a mí me deja, una gran enseñanza, por un respeto a la universidad, y por saber que hay personas que manejan sus
valores. Desde que lo conocí hasta el último día que hablé con él, siempre fue una persona constante y muy honesta con lo que él siempre dijo y fue. Entonces, agradezco mucho la oportunidad de estas palabras, de compartir mi experiencia. Tengo mucho, ¿no?, por comentar, pero pues muchas gracias, y yo sé que el doctor estaría feliz, aunque no quisiera, pero estaría muy feliz de tenernos reunidos aquí. Gracias. Buenas tardes. Carlos era enemigo de los homenajes. Era una persona sencilla, humilde y que además no necesita reconocimientos. No obstante, sus amigos pensamos que es necesario de nuestra parte decirle a Carlos y decir de Carlos algo de lo que nos dio en vida. De alguna manera también nos permite dejar constancia de su influencia, de lo que podría llamarse su escuela, que realmente fue muy importante, al menos para mí. Aunque el dolor de las pérdidas de los amigos es revivido en estos actos, este homenaje también nos ayuda en nuestro proceso de duelo. Y como los hemos hecho en otras veces, es también una forma de mostrar, de decirle a la familia que está aquí presente, en este caso la de Carlos, cuánto lo queríamos y lo valioso que era para nosotros. Por ello empiezo con mi más profundo agradecimiento por todo lo que Carlos me apoyó en la vida, me aportó, que es mucho, pero sobre todo por su amistad. Profesionalmente siempre estuvo ligado a la UNAM y por ende al instituto. Cuando ingresé, él ya era parte del paisaje institucional. Aunque lo había visto en los pasillos de la coordinación de hidráulica, mi primer contacto con él fue en el curso de hidráulica fluvial del posgrado. Yo me libré de las matemáticas con él. De cualquier forma, adoraba esta materia y la dominaba con gran soltura, gracias sobre todo a sus trabajos en Inglaterra y su colaboración con José Antonio Maza, también ya desaparecido. De hecho, su trabajo sobre resistencia al flujo que ya mencionó Ramón es de sus contribuciones más reconocidas a nivel internacional. Ser su alumno era un verdadero reto, como cuenta Adriana. Recuerdo una vez que Carlos estaba verdaderamente enfrascado en una demostración matemática. A la mitad de la demostración se detuvo frente al pizarrón, esos verdes en que se escribía con gis y eso que ya no existen. Se alejó un par de metros, se quedó viendo la pizarra pensativo, 2, 3, qué sé yo, 5 minutos, o al menos eso nos parecía. Borraba con los dedos unos renglones, se volvía a alejar, lo pensaba de nuevo, borraba todo lo ya escrito y con gran soltura y elegancia hacía una demostración completamente diferente de la que estaba en los libros y que seguramente no le entendíamos. Al regresar de Holanda y reincorporarme al instituto, primero como ayudante de investigador y ya después como investigador, tuve el privilegio de trabajar con él, colaboración que duró más de 10 años. Como pueden ver en algunas de las imágenes que aparecieron en la pantalla, sus manuscritos con una letra clara, precisa, siempre papel de reuso, reflejaban algo de su manera de pensar, de cómo le aparecían las ideas y también de su autocrítica. Se entusiasmaba cuando encontraba algo que lo satisfacía y a partir de ahí se planteaban nuevas preguntas. Tenía tantas ideas que las tenía que plasmar en el papel porque si no se le iban y eso incluía fuera lo que fuera. Era común que me encontrara comentarios como ¿en qué me quedé? Si serás güey, chanfle, bueno, él no ponía bueno, ponía bueno. ¿Le sigo por aquí? ¿Qué pasa si le muevo el coeficiente? ¿Cuánto? En fin, su programación era muy fina, manejaba las matrices genialmente y reducía el uso de memoria, haciendo posible resolver problemas de gran tamaño para esa época con una velocidad de cómputo apreciable. Escribía los artículos y los informes con soltura, con gran capacidad de síntesis, con una capacidad, claridad y rigor asombroso. Me acostumbré a que me revisara mis trabajos y aún como investigador titular le pedía su opinión. En general era muy acertada
y cuando era necesario era una crítica implacable. No se le iba a uno, y lo peor es que a veces la falla que encontraba implicaba cambios profundos en el desarrollo de lo que estábamos haciendo. Y lo decía con gran amabilidad, pero sin dejar dudas que había que corregir. Su gran conocimiento de las matemáticas y de las disciplinas de la hidráulica le permitía abordar muchos problemas de distintos campos. Recuerdo que una vez me invitó, entre comillas, a colaborar con él en el estudio de un acuífero geotérmico. Yo no tenía ni idea de lo que se trataba eso y probablemente él tampoco, porque era un campo completamente nuevo aquí. Mientras yo lo apoyaba analizando la información que nos proporcionaba CFE e intentaba entender el flujo mixto en los pozos, él encontró una manera de predecir el comportamiento del yacimiento en el largo plazo. Ese estudio preliminar sirvió de base para el desarrollo del área de geotermia en CFE. Tengo muchos recuerdos de él, solo relataré algunos de ellos en este momento. Siempre se acompañaba de una taza de café a medio llenar, endulzada con miel de abeja, y yo creo que todavía le ponía agua. Por supuesto, eran inseparables sus cigarrillos, fumaba sin reposo, delicado sin filtro, y si podía conseguía los cigarros franceses gitanes, esos súper fuertes. Para el Congreso Nacional de Hidráulica de 1976, a Manuel García Flores, Manolo le decía a todo el mundo, se le ocurrió que alquiláramos una casa entre varios. Estábamos ahí Carlos con Graciela y sus hijas, Manolo, su esposa no pudo ir porque estaba por dar a luz, Ramón Domínguez con prima y su hijo Memo aún pequeño, José Antonio Maza con su esposa Brid y yo con mi esposa. Dado que Manolo y yo éramos investigadores recién incorporados, estábamos impactados, compartíamos con los grandes profesores del instituto. Una noche ellos invitaron a sus compañeros del posgrado, a sus amigos hidráulicos del momento y colegas. Estaba ahí Flores Lira, Springal, Echavarría, Chávez, entre otros. Al calor de unas cervezas se discutió de todo, y quién sabe cómo hacemos nosotros cuando nos reunimos, como hemos hecho siempre, ¿no? Quién sabe cómo se llegó al tema de la ciencia y la existencia de Dios. Y vi a Carlos defendiendo con vehemencia su posición. Era un convencido de la no existencia de Dios, y como en muchos otros temas no daba su brazo a torcer. José Antonio Maza me contó que durante un congreso en India, en que presentó estas contribuciones que decía Ramón, a la hora del almuerzo iban caminando con los congresistas hacia el comedor. Por razones religiosas y eso de las castas, los organizadores pasaban a los extranjeros a un comedor y a los locales a otro. Carlos iba tan distraído platicando que no se dio cuenta que tal vez por su complexión física lo canalizaron al comedor hindú. Después de la comida, José Antonio Maza y los amigos latinoamericanos le preguntaron que qué había pasado, ¿no? Y él dijo que no se dio cuenta de nada y comentó que tuvo una conversación interesante con los ingenieros hindús sobre sus estudios de hidráulica. Estas cosas no le preocupaban ni le importaban y en general lograba transformarlas en experiencias positivas. En 1992 hubo interés en Conagua por disminuir la erosión marginal en un tramo del río Samaria. Durante el segundo día de estancia en la zona, se deseaba realizar un recorrido en lancha por el río. La idea era visitar lo más posible del tramo, desde la presa Peñita hasta los puentes Samaria, unos 80 kilómetros. Así que iniciamos el recorrido alrededor de las 6:30 de la mañana. Todo iba bien hasta que unos 5 kilómetros aguas abajo la lancha empezó a tocar fondo. Esto era porque el río llevaba muy poco caudal, pero no lo sabíamos. Al principio el conductor de la lancha maniobraba con el remo hasta una zona más profunda y rearrancaba el motor. Conforme avanzábamos, cada vez encallábamos más seguido. En principio se bajó el lanchero y empujaba la lancha hasta que se podía maniobrar otra vez. Un par de kilómetros más adelante se bajó un ingeniero de Conagua, y el siguiente en bajar fue Carlos. No le importaba mojarse completamente como acabamos todos, porque a veces caíamos en zonas profundas. Por supuesto, dado que el río llevaba muy poca agua, en unos cuantos kilómetros después todos íbamos al lado de la lancha caminando. No pudimos recorrer, por supuesto, el resto del tramo
y como a la mitad del trayecto nos tuvieron que sacar, y ya todos empapados, insolados, medio deshidratados, pues ya eran como las 4 de la tarde. Todavía recorrimos el resto del tramo desde la orilla. No puedo dejar mencionar que, como muchos otros, pasó por etapas negras en el instituto. Como él mismo relata, estaba por continuar un trabajo experimental prometedor, ¿y qué creen ustedes? Pues claro, me anunciaron casi simultáneamente, primero que ya no había interés en el problema y segundo que no me aumentarían el sueldo. Esto último significando claramente en esa época que me despedían del instituto. Así tuve que buscar nuevos horizontes, agradeciendo que me dejaran quedar medio tiempo. Unos años más tarde, tuvo dificultades con los que intentaron detener su carrera e incluso le pusieron trabas para doctorarse. Pero gracias a su originalidad y su persistencia no lo lograron. Al final tenía razón. Ya en las últimas administraciones del instituto, también lo presionaron para jubilarse y finalmente tuvo que defender su estancia en Morelia, ciudad donde decidió pasar sus últimos años. En Vivir para contarlo, García Márquez dice: la vida no es lo que uno vivió, es lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarlo. Por ello, le doy la palabra, tomo extractos de un discurso que escribió para su ingreso a la academia, que es el único texto que conozco en el que habla un poco de sí mismo, relatando sus experiencias como investigador joven, sus primeros años en el instituto. Cito: como es claro, para salir de la oscuridad en la que se halla uno al inicio de la investigación, se deben aprender y aplicar nuevas disciplinas, pensar buscando explicaciones, seguir caminos falsos, cometer muchos errores hasta que se llega, cuando se llega, a la explicación correcta y finalmente la predicción del fenómeno. La satisfacción después del esfuerzo no tiene comparación, sobre todo cuando se sabe tener la primicia mundial y el entusiasmo por proseguir las perspectivas que se abren lo llevan a uno a optimismos fuera de la realidad. Esto nos sucede a medida que se profundiza en un tema y se llega a la frontera del conocimiento. Se va uno quedando solo. No fue sino hasta hace poco tiempo, ya algo tarde, que me di cuenta de que la única manera de evitar el aislamiento es enseñar lo descubierto, difundirlo entre muchos. Alguno lo entenderá. Si uno espera que lo descubra, se puede quedar sentado que nunca llegará alguien a hacerlo. No difundir algo que se considera útil es tan malo para el autor como para la ciencia o técnica que uno quiere servir. Hago hincapié en algo que caracterizó nuestra formación y que quizás les hace falta a los jóvenes de ahora. Entonces nuestros maestros o supervisores nos lanzaban con lo que nos habían dado de herramientas, que no era poco, a incursionar en campos en los que nuestra comunidad profesional no tenía conocimientos, ya sea por falta de información o sencillamente porque el problema era totalmente nuevo para todos. Las enseñanzas recibidas y las experiencias vividas me tenían bien preparado para no sucumbir en el ancho mundo en el que tampoco tuve mucho éxito. Quizás por la mala costumbre de decir lo que pienso cuando se me pregunta y no decir nada cuando no me lo preguntan, siempre tratando de profundizar demasiado en los problemas, lo que algunos consideran una pérdida de tiempo innecesaria. ¿Qué hay de la autocrítica? ¿No somos los científicos y técnicos mexicanos los culpables de que no se nos tenga confianza? Grandes colegas del instituto, formamos un grupo de amigos de distintas ramas de la ingeniería. La mayoría de ellos están aquí presentes. Cuando fundamos el colegio, el original, el CEPAI, le decíamos. Si no recuerdo mal, él estuvo ahí desde el principio. Durante años estos amigos nos hemos reunido al principio a desayunar ocasionalmente en la Tasca Manolo, ya desaparecida, convocados por Carmen Meda, Juan Dyer y Margarita López Serranz. Después cada mes, ya en la noche, y últimamente como en la periódico del colegio, cuando se puede. Platicamos de todo y Carlos estaba ahí hasta que se fue a Morelia y a veces si coincidía que estuviera por acá, también iba. De ahí gran parte de la amistad que muchos de nosotros tenemos con él. Carlos estuvo activo hasta el final de su vida.
siempre dispuesto a colaborar, a apoyar al que se lo pidiera, siempre con entusiasmo para realizar estudios sobre los problemas nacionales. Incluso en Morelia no dejó de participar en proyectos y lo buscaban continuamente de distintas entidades, solicitando su opinión, su asesoría. Durante sus últimos años, además de un capítulo de manual de CFE que está prácticamente terminado, Carlos estuvo trabajando en un libro de texto de geohidrología, en el que además de conceptos teóricos y métodos de análisis, reunió su experiencia en el tema, sobre todo con respecto al acuífero del Valle de México. Este texto cumpliría uno de sus anhelos. Un investigador está obligado a enseñar, a transmitir lo que ha hecho. Esperamos poder publicar esta obra lo más pronto posible. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tu ejemplo, por tu firmeza, por tu tesón, por tus enseñanzas, por tu vida y sobre todo, como ya dije, por tu amistad. A continuación, si alguien quiere hacer un comentario, cualquier persona, con toda libertad, por favor, va a empezar Jimena, la hija de Carlos, pero está la mesa abierta para el que quiera. Buenas tardes a todos. Gracias al instituto, a los amigos de mi papá y compañeros por la organización de este evento que no puedo llamar homenaje porque a él no le gustaba esta palabra. Con la tarea de escribir unas líneas sobre mi padre, afloraron las condiciones inherentes o las contradicciones inherentes propias de lo aprendido con él. Por ejemplo, que nunca le gustaron los homenajes, por modestia o desdén por ser figura protagónica. Entonces, ¿qué hacer? Pensé pues que esto tendría que ser más bien como una plática entre cuates para acordarnos y contar anécdotas. Carlos, papá, solías decir que después de la muerte no quedaba nada, pero eso es difícil cuando nos dejaste tantas cosas. La fuerza de tu vida se mantiene en nuestro espacio y tiempo, en los sueños, en los aromas, en el agua, como energía, como sea, pero sigues aquí. La vida después de la muerte, una idea ligada a la religión, una forma de pensar de la que siempre te deslindaste respetuosamente. Pero déjame decirte que tu vivir fue mucho más apegado a los preceptos de muchas religiones que buscan rectitud en los seres. Tu actuar fue mucho más humano que el de cualquier creyente asiduo. Por ejemplo, la lista de deudores en tu haber es larga, pero nunca te importó. Los cheques estaban firmados por la compasión y la humanidad. Nuestra relación es de complicidad, con la que aprendí más de lo esperado. Recuerdo, papá, que la nuestra comenzó cuando yo apenas tenía algunos años. Yo te animaba a matar una mosca. Sí, mátala, te decía. Pescaste la mosca al vuelo con la mano, para luego zarandearla y estrellarla contra el piso. Con todos mis años contigo, siempre aparecía una mosca. Los dos, con matamoscas en mano, las acechábamos encarnizados. Sí, mátala, decíamos. Papá, eres un hombre enamorado de tu trabajo, del baile, de las mujeres, de la familia, de la música, de la literatura. En pocas palabras, un enamorado de la vida. Así debió ser, porque supiste desde muy joven de la muerte. Me enseñaste muchas cosas, pero la más importante fue amar, a enamorarme de lo que hiciera en la vida. Siempre me dijiste, búscate un amor. Y bueno, me he encontrado algunos. Qué difícil es ser congruente en la vida, ¿verdad? Mira que tú llegabas hasta las últimas consecuencias, sin importar de qué o quién se tratara. Al ser el agua tema de tu trabajo, tu vida giraba en torno a ella. Así en la casa, el agua debía ser cuidada y cosechada. Llegaste al extremo de denunciar a mi madre ante las autoridades competentes por regar en exceso el jardín. Cuando el empleado en turno llegó a identificar al causante del delito y se dio cuenta que era la señora Graciela Gardea, la propia esposa del denunciante, el hombre
Se desbarató en carcajadas y salió de la casa sin aplicar la multa. Eres de pocas palabras, que muchas veces creí me hacían falta, sobre todo en este mundo lleno de voces superfluas que lo llenan todo y te aturden. Pero cuando se es congruente en el vivir como tú, sobran las palabras para enseñar y mostrarte el camino. Eres un viajero incansable, aventurero. Cualquier momento era bueno para salir de viaje en el viejo Hillman convertible o la casa rodante. Y como no te gustaba seguir las rutas conocidas, nunca faltaron aventuras, como el día que nos quedamos varados a pie de una cascada en Chiapas, porque el camino estaba ya comido por la selva. Deciste que nos quedaríamos, pues te encontraste fascinante bajar todos los días al fondo de la cascada a bañarte. Y ahora sé que también lo hacías para tratar de sacarle secretos al agua. Tus observaciones en el fondo de la cascada eran poco ortodoxas, por eso la ropa salía sobrando. Cuando cualquier visitante esporádico llegaba a la cascada, salía espavorido ante el espectáculo de aquel hombre. No fue que hasta que nos sitió una horda de hormigas rojas que decidiste emprender el viaje de regreso. Me gustaría seguir platicando sobre ti y contigo y con ustedes, pero creo que estas anécdotas cuentan y te describen la parte más importante de ti que conocí y aprendí a amar. Y bueno, gracias a todos. En Mexicali en 1986, más que mi jefe, pues, no me pude comparar con mis padres, pero fue un hombre para mí muy querido. Tuvimos por ahí varias dificultades, pero el cariño que nos unió logró pegar nuevamente ese cariño que el doctor yo sé que me profesó y que está súper bien correspondido. Apelo a mí, o más bien pongo en mi fe las palabras que le dirijo, doctor. Yo sé que, como dijo su hija, no creía usted en Dios, pero espero que mis palabras le lleguen hasta donde usted esté. No tengo más que palabras de agradecimiento por todo lo que tuve la fortuna de compartir con él. Lo extraño mucho, me hace muchísima falta, pero sé que donde está bien. Y no tengo nada más que decirles más que muchísimas gracias por estar en mi camino de vida. Muy buenos días a todos. Yo también soy hija de Carlos Krushan, mi nombre es Lisette Krushan y bueno, yo quisiera que pasáramos la familia, los que somos parte de la familia de mi papá, mis sobrinas, mi tío Alejandro, pasen por favor. Yo sé que a lo mejor no sale fuera de todo protocolo, pero nosotros acabamos de escuchar una parte, pues, de trabajo, ¿verdad? En todas sus intervenciones, aportaciones que él hizo, pero yo paso en este momento para decir todo lo que él nos aportó a nosotros como padre, como ser humano. Y cuando yo escucho Carlos Krushan, además de saber que fue un gran padre, la primera palabra que se me viene es un hombre de respeto hacia cualquier opinión diferente, ya sea profesional, ya sea de ideologías, ¿verdad? Era un hombre respetuoso, sí, en cuanto daba sus opiniones era bastante incisivo, ¿verdad? Bastante crítico y en muchas ocasiones asertivo, pero era un hombre cálido, muy humano, que en muchas ocasiones trascendía en su actuar, en su hacer, en su decir. Yo les quisiera pedir a la familia pasara junto conmigo para agradecer, si gustan pasar. María, Nana, Ricardo, todos. Somos parte y yo sé que cada uno de nosotros tenemos experiencias muy ricas, recuerdos inolvidables
que quizás quisiéramos compartir como Jimena lo acaba de hacer. También nos contó anécdotas de trabajo con algunos colegas, los cuales como el hecho de que pues se veía casi obligado a dejar Morelia, cuestión que le preocupaba muchísimo, pero que también disfrutó en ese reto de continuar, de seguir, de ser persistente. Bueno, pues aquí está esta familia en la cual yo sé que cada uno de ellos tiene a lo mejor una palabra de lo que Carlos Krushan, nuestro padre, nuestro ser querido y más amado, nos dejó a nosotros. Y que así como ustedes están aquí presentes, lo cual agradezco, y sé que algo significó también para todos ustedes la vida de mi padre, y contribuyó de manera profesional, sé que a nosotros, pues este lado humano, también quisiéramos compartírselos. Bueno, no preparé nada para esta ocasión y no sé nada de ingeniería, pero bueno, Carlos era mi hermano y siempre tienes a un hermano mayor como modelo. En este caso la diferencia de edades era muy grande. Me llevaba 19 años mi hermano, algo extraño. Y por lo mismo era un modelo a seguir, pero también era, como dicen por ahí, mi chanoc. Curiosamente, su actitud hacia la vida era de chanoc. Él siempre nos miraba así como que, a ver, ¿cuál es tu problema? Yo te lo resuelvo. Y realmente resolvía todos los problemas, ya fueran de álgebra o fueran familiares. Era muy bueno para eso. Un dato curioso es que una de las personas que más admiraba era Fidel Castro. Y hubo una época de su vida en que era idéntico a Fidel Castro, nada más le faltaba la gorra. Por otro lado, también recuerdo que decía que odiaba a los gringos. Realmente lo que odiaba eran las políticas, ¿no?, del gobierno americano. Y curiosamente tuvo problemas en Europa porque decían que se parecía a Osama Bin Laden. En las aduanas lo detenían y no lo dejaban pasar. Como les dije, pues no soy muy versado en esta materia, pero sé que mi hermano realmente fue uno de los mejores ingenieros que dio este país. Y ojalá que sirva de ejemplo su trabajo para las nuevas generaciones, los nuevos ingenieros. Nosotros como familia, pues siempre lo recordaremos con mucho cariño y como un hombre hecho y derecho. Un hombre modesto pero brillante al mismo tiempo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. De muchas anécdotas que contaron sobre Carlos cuando él era maestro de matemáticas, bueno, recuerdo yo estaba en prepa y me pusieron unas integrales, ¿no? Yo no entendía nada. Entonces le pedí a Carlos que me explicara. Y Carlos nada más llegó, las vio y dijo: ay, pues están re fáciles, pues hazlas tú. Esa fue su explicación. Y bueno, también recuerdo de cuando salíamos al campo en la camper. Para llegar a Acapulco hacíamos 3 días. Porque pasaban miles de cosas, ¿no? Se le ponchaba la llanta, se amolaba el motor y nos quedábamos en lugarcitos y era una aventura padrísima, ¿no? Entonces, y él resolvía todo, no le importa, no se enojaba, no pasaba nada. Él resolvía los problemas como se fueran presentando y todo era parte de la aventura, ¿no? Y eso era padre. Bueno, la verdad es que siento que Carlos está aquí con nosotros. Viéndolos a todos ustedes, lo siento muy presente y se los agradezco. Pues les agradecemos, queríamos compartir esa parte humana y familiar y gracias por estar aquí.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín Vidal García, presidente de la Asociación Hidrológica Mexicana. Somos parte de un capítulo dentro del Colegio de Ingenieros Civiles. Déjenme comentarles que actualmente quien preside el comité directivo técnico es el doctor Felipe Arreguín. Como ustedes han, y aquí los colegas y familiares han presentado, Carlos Cruzan fue un gran aportador de la ingeniería en el Valle de México. Realmente el otro año tuvimos un foro en junio con el tema del aeropuerto y realmente allí cuando fue Adriana que le pedí sus trabajos, porque realmente son trabajos que están actualizados. Y a colación, primeramente vengo en relación de todos los hidrogeólogos de nuestro país a darle este pequeño homenaje a un científico, técnico e ingeniero que aportó gran valía a este acuífero que tiene grandes problemas, en donde vivimos día a día. Y esto deja una gran apertura ahorita que comentan que ustedes tienen una obra casi terminada de Carlos Cruzan. Ahorita estamos organizando, bueno, formo parte del colegio, estamos organizando el 29 Congreso Nacional, que es en el 2018. Y sería un gran, eso se lo dejo en la mesa, ustedes, los investigadores, si tienen esos documentos, podemos llevarlos a un apartado que está, ahorita quien está dirigiendo el Congreso es el doctor Sergio Alcocer de Castro. Estamos en una reunión donde está pidiendo aportaciones a nivel nacional de las diferentes disciplinas de ingeniería. Y creo que sería una gran aportación que todas estas publicaciones que tiene Carlos Cruzan, podemos editarlas como tenemos la idea de editar libros electrónicos y libros físicos. No sé cómo esté de avanzada la obra, pero yo puedo incidir y llevar esta propuesta al Pleno para que su obra, si la tiene avanzada, se quede dentro de las memorias del próximo Congreso, que es en el 2018. Es una propuesta que los pongo en la mesa, usted se evalúala, y con todo gusto puedo llegar a hacer esta petición en la próxima reunión, y seguramente a todos los colegas, que fue, además de investigador, profesor de muchos de nosotros, sería un gran homenaje desde el punto de vista técnico. Muchas gracias. Oh, yeah.